Hola, bienvenidos a este tu canal, nuestro canal Latidos de Fe, un canal de católico para católicos. Vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor guíe estos minutos, que nuestra Madre del Cielo nos cobije con su manto, que el Santo Espíritu de Dios nos dé esos carismas y esos dones que fluyan en nosotros para poder anidar en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, todos los mensajes que en estos minutos recibiremos. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar ahora a otro capítulo muy interesante que se llama Biblia y Tradición. Este capítulo es muy relevante en el sentido que cuando ustedes los cuestionan en cuanto a todo lo que contiene la Biblia o los mensajes de la Biblia, los hermanos separados siempre tienden a cuestionarnos diciéndonos, si esto no está en la Biblia, esto no es palabra de Dios. Vamos a ver qué tan cierto es esto y cómo enmarcar esto dentro de un diálogo ecuménico, interreligioso y sobre todo en un diálogo apologético. Entonces, los protestantes, para ellos, la revelación y la Biblia son prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, la revelación y la Biblia coinciden para ellos perfectamente, ¿sí? ¿Por qué? Como les decía anteriormente, porque para ellos todo se encuentra en la Biblia, ¿cierto? Para ellos todo está en la Biblia, toda la revelación. Fuera de la Biblia no hay revelación, según el criterio teológico que ellos han aprendido. ¿Cuál es nuestra visión como católicos? ¿Cuál es nuestra posición? Para la Iglesia Católica la revelación es más amplia, ¿cierto? ¿Y qué abarca la revelación? Abarca la Biblia y la tradición. Yo les hago una pregunta a ustedes en este momento. ¿Qué fue primero, la Biblia o la tradición? Fue primero la tradición. De la tradición sale la Biblia, ¿ven? Entonces, hay una tradición, dentro de la revelación hay una tradición que es oral y hay otra tradición que está escrita, ¿cierto? Entonces, por ende, y desde este ángulo teológico, miramos que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios primero que todo, pero no toda la revelación está en la Biblia. Esto es más amplio y hay otros elementos que podemos nosotros empezar a mirar desde ahorita. Bueno, vamos a ver qué es la revelación, ¿cierto? ¿Qué es revelación dentro del campo teológico? Revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. La revelación contiene dos elementos: verdades que hay que creer y mandamientos que hay que observar o obedecer, ¿no? Además, se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligados entre sí. Acuérdense ustedes que en la parte espiritual todo lo que se dice se hace y todo lo que se hace se dice. No hay contradicción. Todo concatena y todo va en un orden, digamos, espiritual y universal. ¿Ven? Vamos a ver la primera, que es la revelación natural, ¿cierto? Entonces, dentro de la revelación natural. ¿Cómo conceptualizamos esto? Dios empezó a revelarse o a manifestarse mediante la creación. Todo lo que nos rodea nos habla de la existencia, del poder y del amor de Dios. Todo lo vemos, todo lo que vemos, representa una huella de su presencia. Entonces, empezando por la revelación natural. Todo lo que usted observa, todo lo que usted ve, el agua, las lluvias, los vientos, las nubes, etcétera, toda la naturaleza es una manifestación de Dios hacia nosotros que somos sus criaturas. Entonces, Él se reveló primero por medio de la naturaleza. Acuérdense ustedes que cuando Dios empezó a hacer la creación, empezó primero por su naturaleza
digamos, por las plantas, por la luz, el cielo, la oscuridad, la luz, sí, todo ese tipo de cosas, el agua, las aves. Eso fue la primera manifestación de Dios y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Dónde encontramos esto? En la carta de los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. ¿Qué nos dice la carta de los Romanos? Dice, en realidad lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, pues Dios mismo se los dio a conocer. Pues si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno y poderoso y que es Dios. Esto es palabra de Dios. Entonces dense cuenta que ya aquí los apóstoles, San Pablo y los primeros discípulos de Dios ya sabían que por medio de la naturaleza Dios también se había revelado, también se había manifestado. Acuérdense ustedes, si de pronto ustedes han leído la historia de San Francisco de Asís o han visto las películas, San Francisco de Asís se enamora de Dios por ahí, por la naturaleza, por las plantas, por los animales, el agua, el viento. Él se vuelve sensible a la naturaleza y ese es un don sobrenatural, que eso no lo tiene todo el mundo. Entonces él empezó a ver a Dios desde ese ángulo y ahí se enamoró tanto que se sintió parte de esa creación. Por eso acuérdense que San Francisco siempre llamaba a la luna, luna, hermano sol, las hermanas aves, la hermana agua, el hermano viento, ¿sí? Porque él sabía, él les decía por qué hermanos, porque él sabía que venimos de las mismas manos, del mismo creador. Entonces él logró descifrar esa revelación tan hermosa en lo que es la revelación natural. Bueno, ahora pasamos a otro punto, que es la revelación sobrenatural o divina. Entonces, tratándose de un conocimiento algo difícil, desde la antigüedad Dios empezó a revelarse mediante ¿quiénes? Mediante los profetas. Bueno, entonces, realizando un contacto más directo con los hombres, o sea, ya fue la revelación sobrenatural a un ser de carne y hueso como somos nosotros, empezó en él a depositar ciertos mensajes, ciertas revelaciones, ciertos signos, ciertas señales, para que nosotros empezamos a entender más el amor de él, ¿cierto? Entonces, Dios se manifiesta más directamente. Dense cuenta que es como un ir acercándose, ¿no? Ir manifestándose, revelándose. Dios se va acercando a nosotros de una manera tan tierna y tan suave que no le hace daño a su criatura, ¿cierto? Entonces, si ya miramos por el lado de Cristo, de acuerdo a esta revelación sobrenatural, Él con su presencia y su manifestación, con sus palabras y con sus obras, con los signos, con los milagros, pero sobre todo con su muerte y su gloriosa resurrección, y es más, con el envío del Espíritu de la verdad, del Espíritu Santo, Jesucristo lleva a plenitud toda la revelación. ¿Dónde encontramos esto? Que quiero que ustedes investiguen para que manejen un poco este tema, ¿sí? Para que lo manejen bien. Hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama el Dei Verbum. Entonces, de pronto ahorita en Google ustedes pueden mirar Dei Verbum 7 o número 7. Ahí habla mucho de esa presencia y de esa manifestación hermosa que se hizo en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos corroborar esto? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 2, ¿qué dice? Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Esto es una belleza, esto es una manifestación sobrenatural. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí por ahora, seguiremos en el otro audio. Dios los bendiga, Dios los guarde. No se les olvide dar like, manita arriba, hacer sus comentarios en la caja y bueno, y correr la voz de que estas píldoras pues sirven para alimentar nuestra fe, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, donde la iglesia está siendo cernida
en cuanto a la fe, donde hay cardenales contra cardenales, sacerdotes contra sacerdotes, y bueno, en fin. Nosotros los laicos tenemos que estar preparados para defender la fe. Primera de Pedro 3:15. Saber dar razón en lo que creemos. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Nos quedamos en el amor de Jesús, José y María, y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Un buen día.